Hola, mi nombre es Ariadna, tengo 31 años, soy una persona autista con TDAH y también con fatiga crónica y decidí hacer este podcast para visibilizar la neurodivergencia. Y hoy tenemos de invitada a Verónica, que es madre de 2 hijos, uno de ellos tiene la condición autista, es creadora de los proyectos Que gane la empatía y Escuelas que abrazan, además de ser diseñadora gráfica y creadora de contenido donde visibiliza el juego como herramienta fundamental para el aprendizaje de su hija con la condición autista. He hecho una pequeña presentación de ti, pero si quieres añadir algo más. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, gracias por la invitación. De nada. No, y está perfecto, está perfecto. Yo desde Juegos Adaptados, que es mi cuenta en Instagram, lo que hago es compartir nuestro recorrido como familia y cómo el juego nos ayudó a hacer puente y a lograr que Sol, que bueno, es mi hija de 11 años que está dentro del espectro autista, pueda ir aprendiendo y podamos conectar. Así que de eso se trata, pero está muy bien. La presentación esa soy yo. Gracias. De nada. Pues mi primera pregunta es, eres madre de 2 hijos, ¿qué te lleva a ser madre? La verdad que siempre quise ser mamá. Estoy en pareja desde muy joven, con, bueno, el que hoy es mi marido, pero nos conocimos a los 21 años, éramos muy jovencitos los dos. Y siempre, bueno, tuvimos como sueño y anhelo formar nuestra familia y siempre soñábamos en tener 2 hijos, primero un varón, después una nena. Y bueno, algo así sucedió en la vida real. Pero bueno, siempre quise ser madre, siempre tuve como esa fantasía y la verdad es que siempre digo que es el mejor título que puedo tener, ¿no? Del que más disfruto. Qué bonito. O sea, que fue algo que tú y tu marido anhelabais. Sí, muchísimo, muchísimo. Soñábamos los dos y ya te digo, inclusive soñábamos con esto, ¿no? De tener la parejita, tener el varón primero y la nena después, y bueno, y se dio naturalmente. A veces uno imagina cosas que no suceden de la forma que lo imagina, y bueno, sucedió. Sucedió ¿Cómo así. te, cómo te ha cambiado la paternidad? Uf, un montón, te cambia un montón. La verdad es que yo tenía un montón de preconceptos de lo que era ser madre, de lo que era criar. De afuera, cuando uno no tiene hijos, todo se ve como muy fácil, muy Ujú. simple. Y la verdad es que después estando de este lado se complejiza y es muy diferente una maternidad de un niño neurotípico. Mi hijo mayor es neurotípico y es muy diferente la maternidad de una persona con desafíos básicamente por el entorno y por las dificultades que uno se encuentra, ¿no? Porque hay que salir un poquito ¿Cómo, ahí. cómo ha sido cambiar de tener una maternidad neurotípica a una de una niña con una condición autista? Y fue difícil, en principio, porque bueno, cuando uno espera un hijo, lo imagina, lo sueña, tenemos todo un ideario de cómo va a ser Ujú. esa personita, Sí, y dentro de eso que uno imagina, no imagina dificultades, imagina que claro. va naciendo a la segunda, después de ella ser mamá y de muchos miedos tener destrabados, de decir, bueno, va a ir al mismo colegio que mi hijo, como que imaginé que ya había un camino recorrido en el que Sol iba a transitar y tuve Que no que fue, ¿no? desandar, que no fue, tuve que desandar todo eso que yo creía que iba a suceder, tuve que hacer un duelo también del diagnóstico y de la hija que yo esperaba, no porque no sea maravillosa, sino porque, bueno, era diferente y yo tenía que aprender que esas diferencias eran maravillosas. Pero bueno, me llevó un tiempo hacerlo, pero bueno, por suerte después sí pude y nada, y ahora yo digo que estoy surfeando todo el tiempo en olas, ¿no? Pero son distintas olas, unas son más altas, con más pendientes, que son las de Sol, y otras son un poco más tranquilas, que son las de Nico. Pero bueno, la maternidad igual es así, para todos. Es compleja, pero es linda. Una mezcla de todo. Tu hija fue diagnosticada a los 19 meses de la condición autista. ¿Cómo fueron los meses previos al diagnóstico? Mirá, Sol, como tiene una malformación en la cabeza que descubrimos a los 6 meses, Wow. eh,
Es una malformación un poco rara, se llama ¿Y cómo descubriste que polimicrogyria. tenía esta malformación? Es así, en los controles pediátricos a los chiquitos les suelen medir el perímetro de la cabeza. Y la cabeza de Sol era grande y aumentaba mucho más que lo que debería de aumentar para un desarrollo normal. Ujú. Entonces, el pediatra al principio esperó y cuando ya vio que era mucho lo que se estaba desfasando ese desarrollo de la cabeza, Claro. nos mandó gente a hacer un estudio, una resonancia, una ecografía, perdón, y en esa ecografía vieron que algo no estaba bien y enseguida nos derivaron a un neurólogo. Y ahí, bueno, hubo que hacer una resonancia magnética con anestesia total, porque no sabíamos si era un tumor de cerebro o qué podía ser. Algo no estaba bien en su desarrollo. Y ahí Claro. fue que nos enteramos que tenía una malformación cortical, que lo único que sabíamos como seguro era que iba a ser epiléptica. Pero después hay personas que conviven con esta malformación y ni siquiera lo saben, y hay personas que están completamente afectadas desde la parte motora, cognitiva, como que no es lineal, digamos, ¿no? Hay Claro, o como sea, muchas variables. se desarrolla diferente en cada persona, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sí, Es y como el hay autismo, algo, ¿no? En cierta claro, y forma. hay algo que une esta malformación al autismo. En el caso de Sol se dice que ese autismo es un autismo secundario, porque hay un porcentaje de personas con esta malformación que están dentro del espectro autista. Entonces nosotros primeros, a los 6 meses, tuvimos esta información, que Claro. no sabíamos qué iba a pasar. O sea, sabíamos que teníamos una bebé que se estaba desarrollando normal, con su cabeza un poco más grande y nada más, pero no sabíamos cómo iba a ser su evolución. Y lo Claro. que notamos nosotros, por lo cual llegamos al diagnóstico, es que solo no incorporaba palabras, solo decía mamá. Y nosotros, a pesar de estimular y de ya tener la gimnasia, de haber estimulado a nuestro primer habla, Sol no lograba incorporar palabras y no nos prestaba la atención necesaria como cuando le queríamos, no imitaba, había como determinadas cosas que no estaban bien. Entonces, teniendo un diagnóstico de algo que no sabíamos en qué podía terminar, que era la malformación cortical, y esto que no sucedía, bueno, lo charlamos con el neurólogo y bueno, se decidió hacer una consulta con una fonoaudióloga y se hizo, bueno, una serie de encuentros y ella fue la que llegó al diagnóstico de que Sol estaba dentro del espectro O autista. sea, porque ella no hacía las imitaciones y no tenía el vocabulario que debía tener para su Claro, desarrollo. había, sí, y ella pudo notar hitos del desarrollo que yo no sabía, como por ejemplo que si se golpeaba o había algo que la incomodaba, no pedía ayuda. Para mí era una bebé súper, que se manejaba sola, como súper autónoma, ¿entendés? Se caía, se levantaba Sí. y seguía, y en realidad era parte de su condición, no era que ella fuera Que no sabía pedir autosuficiente. ayuda, no sabía Claro, cómo. no sabía pedir ayuda y eran cosas que yo como mamá no lo había registrado como algo negativo y cuando hicimos esta evaluación me lo hicieron notar. Me dijeron, ella, frente a que vos estés al lado de ella, tendría que pedirte ayuda y eso no sucedía. Después casi nunca se daba vuelta cuando la llamábamos por su nombre. Pero claro, todos esos indicadores fueron, o sea, nos los marcaron en esa entrevista cuando, después de llegar al diagnóstico, ¿no? Como que a mí esas cosas no me terminaban de llamar mucho la atención, pero bueno, tenían todos que ver con justamente que estaba dentro del espectro autista y bueno, después uno que cuando empezás a aprender un poco más entendés que son partes muy importantes de las pautas del desarrollo y que por otro lado, bueno, son señales de alarma cuando estos hitos del desarrollo no suceden. Claro, no mirar, no contacto. Ella era muy simpática, o sea, era como raro en este aspecto, porque era una bebé muy simpática, era muy yo tengo muchos videos en donde sí hay una interacción hermosa, no era muy notorio, pero cuando empezás a hilar un poco más fino y empezás a ver y decís, ah, pero esto no lo hace tanto o le cuesta más, y bueno, y así fue que con esas hiladas un poquito más finas fuimos llegando a entender que, bueno, que había un diagnóstico, que había una dificultad y que había que estimular para que, bueno, empezaban a cambiar un poco el rumbo. Tu hija es verbal, puede Sí, y comunicarse. es verbal.
Muchas bien, personas, a pesar de que está extendida. Sí, muchas este, personas, dime. no, que eso, que se nota, digamos, que habla diferente, pero para nosotros igual es, o sea, a mí no me molesta que se hable diferente, pero a mí lo que me importa es que se pueda comunicar, que me pueda decir que le duele la cabeza, que me pueda decir no tengo ganas de festejar mi cumpleaños, o no tengo ganas de actuar, o quiero que vengan mis amigas a casa, ¿no? Pero bueno, para el común de la gente, ella habla como raro o cambia un poco los verbos o tiene como por momentos pronunciaciones neutras, pero no vale, o pasa nada. sea, tiene una forma diferente de hablar. Claro, sí, tal cual, de hablar, pero no interfiere, digamos, a lograr una comunicación en ida y vuelta. No hay ningún problema con eso, se logra perfecto. Muchas personas están en contra que se notifique de tan pequeños a los niños, porque según ellos ya les estás poniendo una etiqueta de por vida. ¿Qué opinas tú de esto? No, a mí me parece todo lo contrario. Para mí el diagnóstico no es una etiqueta, sino que yo la tomo personalmente como un mapa, es como una brújula que nos va Así marcando el es, camino y nos va indicando qué tipos de apoyos va necesitando así es. y cómo desde su fortaleza poder ir trabajando eso que le cuesta, pero no, para nada, yo no Es lo un siento bastón, como es como si fuera un bastón. tal cual, y a O mí me unas ayuda. gafas. Totalmente, me ayuda a poder decir, bueno, está bien, yo sé que esta dificultad está, pero de qué manera puedo ayudarla a vencerla o simplemente aceptar y decir, bueno, esto no se puede porque no se puede y ya está, y no pasa nada, digamos, no sucede y ya está. O sea, buscamos ir por otro lado y listo. No, para mí es necesario. Y cuanto antes es mejor y está probado científicamente que es mejor. Los resultados son mejores. ¿Cómo habéis vivido como familia el diagnóstico de vuestra hija? Fue difícil y la realidad es que cada uno lo vivió de una manera muy diferente. A mí me costó mucho al principio, yo me puse muy triste porque pensaba, tenía como preconceptos, ¿no? Muy Claro, negativos en función del diagnóstico de autismo. Para mí era lo que había visto en las películas y yo creía que mi hija jamás me iba a mirar, jamás me iba a abrazar, jamás iba a querer tener un contacto, porque era lo que yo creía que era ser autista y para mí todos eran iguales. Además, era diagnóstico igual a eso, como que así no es. y Y es no una es persona así. muy afectiva, muy social, que le gusta mucho estar en familia, o sea que Total, mi hija es igual, ella está todo el tiempo pidiendo abrazos, besos, contacto físico, totalmente igual que yo. es completamente empática, es más, te voy a decir que es hiperempática, o sea, no tolera que nadie esté mal, que nadie esté triste, entonces hace todo lo posible porque todo el mundo esté contento y si no está contento busca la manera de sacarte una sonrisa. No, es todo lo contrario. Pero bueno, yo en un principio lo viví así, mi esposo tenía una mirada más positiva y me decía que todo iba a estar bien y que como siempre habíamos afrontado un montón de cosas en la vida, este iba a ser algo más y que juntos lo íbamos a poder llevar adelante. Y Nico, nuestro hijo, fue viviendo todo con mucha naturalidad. Por momentos cuando era más chico, preguntándose por qué su hermana era tan distinta a las hermanas de sus amigos, y bueno, hubo que acompañarlo Y también, ahora, él tiene como lo 18. lleva siendo adulto, ¿notáis que es Ay, un apoyo para ella? se aman, es un apoyo inmenso. Sol, aparte, lo idolatra, lo sigue. Todo lo que hace Nico es maravilloso. Y Nico es muy amoroso, está muy pendiente todo el tiempo de ella. No sé, hay que hacer tarea de inglés, ponele y se pone con él a hacerla. Ella es un maestro de ¿Cuántos años inglés tiene para tu el hijo? colegio. ¿Cuántos años tiene Nico tu tiene hijo? 18, Nico tiene 18. Entonces tienen esa diferencia de edad, que es bastante, son 7 años, eh, y, y que a él le permite desplegar todo su amor y poder Qué potenciarla y bonito. poder acompañarla. Así que es hermoso. Y después fue también difícil para el resto de la familia el tema del diagnóstico, porque cada uno te da una mirada diferente, ¿viste? Claro. Bueno, me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, que es muy amorosa y siempre muy presente, eh, como que había en parte una negación del diagnóstico, ¿no? Como que creían que esto entraba dentro de la norma del común de las personas, entonces me decía,
no sé, tal empezó a hablar cuando fue al jardín, porque no hablaba y ahora habla, ¿viste? Bueno, ¿no? Y todos te buscaban como soluciones mágicas. Y bueno, hubo que ahí reubicar un poco, decir, bueno, si tiene tal diagnóstico y tiene tal cosa, pásame el dato, si no, cerremos la boca y esperemos a que sola haga su proceso y vemos cómo acompañar. Así que bueno, fue un poco difícil en eso, pero siempre desde la amorosidad y somos una familia muy unida. Y para mí, bueno, mi familia particularmente fue un gran sostén siempre, Qué siempre. bonito. Me alegro Sí, que hayas siempre. tenido este apoyo. Sí, gracias, yo también. Yo ¿Cómo también. cómo te ha cambiado como persona el tener una hija con la condición autista? Un montón sin dudas, porque uno empieza a ser mucho más empático, empieza a ser mucho más detallista, empieza a valorar mucho cada momento, cada día, ¿no? Nosotros tenemos una frase de cabecera desde que llegó el diagnóstico que es un día a la vez, ¿no? Es no pensar tanto en el futuro, enroscarnos tanto en lo que vendrá, sino disfrutar de lo que es hoy. Hoy tengo esto para disfrutar, tengo este desafío, bueno, veo cómo resolverlo, es hoy. Pero para mí me hizo mejor persona, sin dudas, y con muchas ganas de ayudar y de compartir nuestro recorrido, esperando hacerle más liviano el camino a los que recién llegan y pasan por esa sensación de tristeza y de amargura que tuve yo en un comienzo. Hoy tu hija no tenía coles, me has dicho. Hoy en realidad tenía, pero faltó porque estaba lloviendo mucho acá y la mayoría de esos compañeros faltaban, así que bueno, dije, bueno, te quedás. Hace mucha calor o hace mucho frío. ¿Cómo? No te entiendo. Ahora no, nosotros acá estamos en invierno todavía y ya estamos empezando a llegar, falta poquito para la primavera, así que está fresquito, ¿ves? Yo estoy de hecho con un suéter, pero bueno, hoy justo hubo una tormenta muy grande Wow. a la noche, así que bueno, dijimos, bueno, que se quede. ¿Cómo ves el futuro de Sol? Eh, Incierto por un lado, en el sentido de que, pero incierto no por mal, ¿no? Incierto de que no sé qué decirte, qué va a ser ni cómo va a ser, pero si hay algo que no tengo dudas es que ella va a pelear y que va a ir por sus sueños como sea, porque si hay algo que la caracteriza, además de ser una nena alegre y feliz, es que es muy, pero muy perseverante. Cuando ella Bueno, quiere algo, no para hasta que lo consigue. Por lo cual no me genera incertidumbre ella, sino me genera más incertidumbre la sociedad, ¿no? claro, ¿cómo la va a poder aceptar, no? Y cómo... Claro, cómo va a ir evolucionando el mundo, ¿no? Los papás nos vamos involucrando mucho, tratando de Claro. hacer cosas que mejoren la sociedad, porque sabemos que no somos infinitos, y lo que queremos es ir dejando, ¿no? Un lugar un poco más amigable para todos y que puedan valorar a todas las personas tal y como son, sin etiquetas, simplemente viendo las fortalezas y que todos tenemos cosas hermosas para aportar. Así que en ese sentido como incierto, pero bueno, esperanzada Viendo de su que, luz, ¿no? Viendo su luz interior. total, confiando plenamente en su capacidad. Entonces, que si tengo que poner el foco en ella, ah, va a llegar a donde ella quiera. No hay Y límite. tanto. No hay, no hay. Tu hija también padece de epilepsia. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la epilepsia para personas que no lo conozcan? Sí, mira, ella tiene una epilepsia que por suerte está controlada, pero bueno, la epilepsia, digamos, puede manifestarse de distintas maneras. Vos podés tener ataques epilépticos que son espasmódicos, que son esos que vemos que la persona Sí. se mueve toda, que se le van los ojos para atrás. Por suerte no ha tenido esos ataques epilépticos, sino que el ataque que ya ha tenido es focal, es decir, que sus ojos se pusieron en blanco, justo el ataque que tuvo y a partir del cual fue medicada y por suerte controlada, estaba upamío cuando sucedió. Y fue fuerte, pero bueno, ¿Qué le pude pasó? ver Que se bien le cómo, quedaron los ojos en blanco. sí, se le quedaron los ojos en blanco, se fue a blanco total, pero total, total, quedó como ausente por 2 minutos y después se desvaneció en un sueño profundo, agotada.
Y bueno, eso fue una descarga, o sea, tiene que ver con descargas en el cerebro, ¿no? De las neuronas, que hacen como un cortocircuito ahí, y bueno, y generan estas reacciones. Con la medicación, por suerte, está súper controlada y no hubo más episodios y demás, pero bueno, sí hay que estar muy atento con el tema de no correr mucho la medicación, de que la tome cada 12 horas, de ir ajustándola en función de que ella crece, cuánto se le da de medicación, tiene que tener todos los años controles polisomnografía, que es un estudio del sueño que se hace y se controlan las descargas eléctricas de su cabecita y demás, pero bueno, tengo la fortuna de que esté controlada, ¿no? Hay chicos que no tienen esa fortuna, esto puede ser una epilepsia controlada por medicación y hay personas que la medicación no les hace efecto. Entonces, bueno, sufren la epilepsia todo el tiempo y los ataques y eso puede llegar a traer consecuencias neurocognitivas y demás, lo cual es complejo. ¿Cómo le han afectado a ella sus crisis epilépticas? En realidad, ya te digo, esto sucedió cuando era muy chiquita. Nosotros, como ya sabíamos que esto tenía que suceder, o sea, yo cada vez que iba al neurólogo me decía, no puede ser que no haya convulsionado, tiene que convulsionar, me decía el médico, era horrible. Y bueno, y como fue cuando era muy chiquitita, fue a los 4 años que tuvo esta convulsión y fue automáticamente medicada. No le afectó, o sea, ella toma como algo muy cotidiano el tema de la medicación, es más, muchas veces se la doy dormida, le digo trompita, porque se la doy con una jeringa, y me pone la trompita para tomar el medicamento y sigue. Entonces no se ve afectada porque por suerte no ha tenido crisis. Si tuviera crisis, bueno, seguramente sería otra la cuestión. Lo que sí nosotros hacemos es, en cada entorno al que asiste, es informar su condición y poder dar una serie de pasos a seguir en el caso de que haya un ataque, ¿no? Epiléptico, porque es muy importante controlar el tiempo que duran las crisis. En el caso de que duren más de 3 minutos, hay que dar aviso a emergencias médicas. Ella tiene una medicación que es una medicación de rescate. Bueno, ¿no? Hay todo pasos a seguir que tenemos en forma preventiva y que, toco madera, no venimos usando porque no es necesario y con la medicación está controlada. Así que no afecta en su diaria. Debido a las necesidades de adaptación de Sol, ella tiene una profesional de soporte, ella que está en un centro ordinario. Sí, va a colegio común, acá se le dice educación común, y ella tiene acompañante externo, que es maestra de apoyo, maestra sombra, no sé, tiene como distintos nombres según Sí, el aquí se lugar. llama la valladora, sí. La bachadora. Bueno, mira, no lo conocía ese Sí. término. Que bueno, ella la ayuda en todo lo que tiene que ver con la parte de autonomía, en todo lo que tiene que ver con la parte de socialización. O sea, es Interviene un cuando es profesional que necesario. ayuda a las personas con necesidades para fomentar sus habilidades. Sí, pero es puntualmente para Sol, digamos. Es una profesional que nosotros contratamos especialmente para Sol. O sea, no es que asiste al resto del alumnado, si bien convive con todos, especialmente asiste a Sol y está a disposición de Sol. Y de ir trabajando la autonomía de Sol en cuanto, por ejemplo, a sus útiles, a cuando sale al recreo, de que pueda manejar su independencia para poder comer su merienda. Tratar de que si Sol no socializa, generar momentos de socialización con otros chicos. Está como Vale. para potenciarla. Y si no es necesario, está ahí y mira nada más. Vale. Y después acá tenemos otra figura que son maestras de inclusión, que son maestras que corresponden a una escuela especial, que también ponemos las familias, digamos, que lo que hacen es trabajar con el docente de grado y adaptar las actividades para que Sol trabaje los mismos temas que sus compañeros, pero de una manera adaptada que Sol puede resolver. Por ejemplo, un examen, si normalmente a sus compañeros está escrito en 3 hojas, a Sol le hacen una hoja
y que estén los temas más importantes para Perfecto. resolver. Si son temas muy complejos y hay que anotar mucho, quizás lo que tiene que hacer es unir o hacer multiple choice. Cosas de que Sol pueda demostrar que sabe del tema, pero quizás no de la misma manera, porque para ella es quizás es mucha exigencia cognitiva o mucho desde la motricidad. Entonces, en función de las fortalezas de Sol, se arman estos dispositivos para que ella pueda aprender y demostrar cuánto aprendió en función de, bueno, ya te digo, sus fortalezas y no quedar, digamos, desfasada en los aprendizajes. Esa es la idea. ¿Habéis notado algún cambio en Sol desde que empezó con su profesional de soporte? Sí, mucho. Sol va avanzando un montón, siempre. Es año a año, es momento a momento. Obviamente que los desafíos van cambiando, ella va cambiando, va creciendo. Pero sí, evolucionó un montón y definitivamente no es la misma niña ni se sostienen los mismos desafíos, ¿no? Van cambiando, pero va evolucionando. Le gusta ir al cole y aprender a ella. Sí, le gusta, disfruta mucho de ir al cole, disfruta mucho de socializar con sus compañeros, se siente muy parte de su entorno y muy integrada. Así que es muy lindo que tenga esa inquietud. A mí también me gustaba mucho aprender. O sea, a pesar de que recibí un fuerte bullying, yo siempre estaba deseando ir al cole. Pues me encanta aprender. O sea, yo todos los días estoy intentando buscar algo que hacer, de ver. Eso, si no estoy preparando el podcast, estoy ¿Sos preparando curiosa? algo. Siempre estoy, sí, me gusta preparar, siempre tener algo que hacer, ¿no? Y sobre todo trabajo y todo. Está buenísimo eso, está buenísimo. Bueno, a ella, por suerte, el tema bullying no, hasta ahora al menos, y espero que siga así, porque el año que viene tenemos que cambiar de colegio, porque cambia de nivel, ya deja la primaria y arranca la secundaria, y el colegio al que existe no tiene secundaria, así que tenemos que buscar un nuevo colegio. Pero bueno, tanto el jardín, que bueno, son varios años de inicial y después primaria, no, la verdad es que ha tenido una convivencia hermosa con sus grupos de pares y con docentes. Y imagino que esto ayuda mucho a que siga yendo al colegio contenta. ¿Ahí que tenéis? ¿Como Estados Unidos, primer grado, segundo grado? ¿O cómo es eso? Claro, en la primaria tienen primero, segundo, llega hasta sexto, digamos, de primero hasta Sexto grado, o sea, sexto, es como Estados sexto Unidos, grado. ¿no? Sabes que no sé cómo es en Estados Unidos, Bueno, no sé es lo cómo es. mismo también, es primer grado, segundo grado también. Sí, cuando son más chiquitos, que no sé, en otros lados es el kindergarten, Sí, en acá es kindergarten. jardín o maternal, así que Sol estuvo escolarizada desde los 2 años hasta los 5, que hizo jardín en una institución donde fue maravilloso, y después, como era un colegio doble escolaridad y nosotros queríamos que no fuera todo el día al colegio por las terapias y por todo, cambiamos un colegio que fuera solo por la mañana. Así que bueno, cuando hizo toda la primaria era otro entorno, era otra gente y la experiencia también fue muy, muy positiva. Pero Ahora no que fue fácil. ahora solo va por las mañanas al cole. Sí, sí, solo por las mañanas. Sí, 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 sí. Y por las tardes hace o terapias o actividades. Ella practica patín artístico, practica telas, va a la pileta, tiene como actividades que ella fue pidiendo, Qué que guay. van por fuera de lo terapéutico, porque va creciendo y porque necesitamos ir soltando un poquito lo terapéutico y darle lugar a sus gustos y al disfrute, porque está creciendo y porque ya puede manifestarlo. Así que, bueno, dejamos las terapias que creemos más necesarias o indispensables y apostamos un montón a que ella disfrute, porque la vida es disfrutar. Así es. Así que, bueno, vamos por esto. Vamos por las preguntas sobre el juego, que es lo fundamental, que tú has creado una cuenta relacionada todo con el juego. Eres la creadora de la comunidad donde hablas de tu experiencia como madre de tu hija a través de juegos y actividades. ¿Cómo surgió esta idea? Mira, me pasó varias cosas.
primero que en mis redes sociales como Verónica Vázquez, que soy yo, eh, no me sentía muy cómoda porque, claro, yo subía videos jugando con mi hija y bueno, y creando, adaptando juegos, porque esa era la manera de conectar con ella, y me encontraba con que era, wow, sos una super mamá y es que espectacular. Y yo no siento nada de eso, yo soy una mamá como cualquier otra mamá, buscando estimular y conectar con su hija. Entonces, como que en un punto me incomodaba porque yo no me sentía en ese lugar y no me gustaba que me lo den. Entonces empecé a resguardarme un poco más en mis redes personales y a su vez me pasaba que las profesionales que asistían a mi hija me decían que yo era muy lúdica y que era muy original para jugar con Sol, que estaba buenísimo si yo lo pudiera compartir o pudiera abrirlo. Me animé y creé un Instagram y dije, bueno, a ver qué pasa. Y bueno, y la verdad es que me empecé a sentir muy cómoda y empezó a haber mucho ida y vuelta y la gente empezó a agradecer un montón el tema de compartir las experiencias, porque yo no vendo nada, o sea, comparto nuestra Tú diaria, vendes comparto qué cosas. tu naturalidad, ¿no? Claro, o sea, Tu yo no necesidad. vendo. De hecho, mucha gente me pregunta cuánto vale tal cosa, cuánto vale tal otra, y yo no vendo nada, o sea, yo muestro juegos, juguetes o libros que a nosotras nos fueron dando resultados y cosas que nos van llegando. A veces hay muchos regalos que van llegando y voy contando y voy mostrando cómo jugar, porque salimos, como que uso los juegos de una manera diferente de las que fueron pensadas para jugar en forma convencional, ¿no? Siempre con un propósito, siempre pensando en, bueno, necesito estimular esto, voy a usar este juego que capaz que es nada que ver, pero yo lo uso para determinado motivo y muestro cómo lo uso y para qué sirve. Entonces eso motiva a otros papás a ponerse creativos, a decir, ah, mira, se puede, ah, mira, yo tengo este juego y no se me había ocurrido. Y bueno, y se fue armando como una hermosa comunidad de familias, de terapeutas, de docentes. Y nada, y es muy lindo el ida y vuelta, ¿no? El gracias, me resirvió lo que compartiste, me pasa lo mismo, bueno, ¿no? Estamos todos como en el mismo camino, entonces nos vamos acompañando de alguna manera. Yo tengo 31 años, pero aún me encanta jugar. ¿Por qué crees que la mayoría de adultos pierde las ganas de jugar y de crear mundos imaginarios? Si es fundamental para la vida jugar. Re, y yo creo que es la carga de obligaciones, ¿no? O que no esté asociado con algo de la adultez. Y en realidad sería bueno que cambiemos un poco el enfoque y podamos verlo como un disfrute, ¿no? Volvemos a lo mismo, cuando pensamos y cerramos los ojos y decimos, ¿qué quiero para mí? O ¿qué quiero para mis hijos? O ¿qué quiero para cualquier persona? Quiero que sea feliz. Y el juego realmente nos conecta con la felicidad, porque nos conecta, básicamente. Y los seres humanos somos seres que necesitamos conexión, que necesitamos un otro. eh, y el juego nos permite esto. Pero bueno, a veces lo descubrís de grande o descubrís todo el potencial. Yo qué sé, a mí me pasó como mamá, de que yo el juego con mi hijo lo usé de una manera y descubrí que con Sol tenía un montón de peso más el juego y que era una verdadera herramienta. Así que bueno, a veces es también el camino, ¿no? Que te toca en la vida transitar como para poder entender que el juego debería de estar siempre y no perderlo nunca, porque es maravilloso. Y tanto. Se habla mucho de la importancia del juego en la infancia, pero no en la edad adulta. ¿Por qué crees que pasa esto? Y por esto que te digo, de que el juego se asocia mucho a la infancia, pero debería de asociarse mucho más a aprendizajes, a conexión, a compartir. Hoy en día estamos mediados mucho por las pantallas, que son una gran barrera que nos permite conectar. Eh, entonces, me parece que por eso se va asociando tanto al juego con niñez, pero a mí me gustaría más que se asocie el juego con aprendizaje, ¿no? Yo suelo terminar con esta frase en los posteos. Y con conexión Y con con, el otro.
interacción, claro, o sea, te permite un ida y vuelta, te permite reírte, mirarte, Te conecta frustrarte. con la parte más pura de tu ser humano. Tal cual, es súper enriquecedor el juego. Por eso, nada, es la importancia de que todos podemos jugar y de que podemos encontrar los momentos para hacerlo, de que no hay que hacer un gran despliegue para poder ponerse a jugar, que inclusive podemos jugar cuando estamos haciendo cosas cotidianas, estamos cocinando, y también podemos jugar haciendo esas acciones que sí o sí hacemos cotidianamente, ¿no? Es ponerle un poco de onda y volvemos a lo mismo, ponerse un poquito creativo, y soltarse, salirse un poco de las estructuras. ¿El tener 2 hijos te ha ayudado a volver a conectar con las ganas que tenías de jugar cuando eras niña? Sí, re. Mi mamá siempre fue muy lúdica. Y fue algo que yo admiré un montón, siempre como hija, y siempre soñé ser una mamá lúdica. Dije, el día que yo sea mamá, quiero ser como vos. Y bueno, y creo que lo logré. Creo que lo logré y sí, el juego definitivamente en esta casa es algo muy frecuente, muy frecuente. Así que es parte de nuestra diaria. Sí o sí se juega, no hay, no hay manera. No hay manera. Aparte, Sol aprende jugando, y su aprendizaje jugando es mucho más notorio y es mucho más pregnante que cuando no lo hace. Entonces, a mí me obliga sí o sí a estar pensando cómo eso que le está costando lo puede lograr jugando. Entonces, me tengo que conectar con los juegos como sea para encontrar la manera de que un juego logre traer ese aprendizaje que le está costando. Así que realmente es mi mapa, es mi ruta, siempre. ¿Cuáles son los juegos preferidos de Sol? Bueno, a Sol le encanta todo lo que tenga que ver con música, con bailar y todo eso, le fascina. A mí también. Le fascina, le encanta, así que por ahí vamos. Pero después le gustan los juegos de construcción, ahora le gustan mucho los juegos de palabras y de ver qué palabra digo, que empieza con esta letra, y asociaciones y clasificaciones. Le gusta todo lo que sea estar en movimiento y estar afuera al aire libre, o sea que todo lo que tiene que ver con juegos de plaza le encantan. Pero en línea general se prende con todo, digamos, no tiene ya como tanta exclusividad, fue pasando, ¿no? Obviamente cuando era más chica por el apego a determinados muñecos o, no sé, la instancia del juego simbólico, con determinadas temáticas, pero ahora te diría que lo que más le gusta y funciona seguro es lo que tenga que ver con el movimiento. Eso le fascina, le encantan las hamacas, la cama elástica, bueno, todo eso le encanta, le fascina. ¿Qué habilidades ha aprendido Sol desde que utilizas el juego como herramienta de aprendizaje? Un montón. Yo te diría que todas, desde lograr que nos conectemos y nos crucemos nuestras primeras miradas con los burbujeros, eh, aprender a pedir más, aprender a entender que hay un otro y que ese otro está bueno, ¿no? Compartir con ese otro, que lo puedo necesitar y que ese necesitar es algo positivo, hasta aprender a leer, a sumar, a restar. Te diría que todos sus aprendizajes están basados en juego y en sus temáticas de interés. Para ¿Cuáles nosotros la son, pandemia. ¿cuáles son No, tus... las temáticas de interés van cambiando. Ahora, por ejemplo, le encanta Kuromi, le encantan unos bichos raros que se llaman Spruklin, que son como con cabeza y no tienen cuerpo. No sé, va variando. Steve va variando, digamos, no tiene como una temática que la acompaña de toda la vida, va evolucionando según su edad. Eh, pero, pero bueno, eso nos acompaña un poco el tema de las temáticas, como para, bueno, a veces tocar temas, no sé, ponerse a hacer cuentos o oraciones que quizás no le gusta tanto. Cuando le ponemos imágenes de personajes que le gustan, ahí, bueno, crear una historia de Kuromi, que es un personaje que le gusta, no es lo mismo que crear una historia de, no sé, una bruja, no le da lo mismo. Entonces, bueno, usamos esos intereses para poder trabajar lo que hay que trabajar. Yo, por ejemplo, como ves, yo desde bien pequeña
Si te das, aquí tengo las cortinas. Disney ya siempre ha sido mi pasión. Me gusta, bueno, Mira, durante toda mi vida, sí, el Mickey Mouse y todo esto, Disney ha sido. qué lindo. ¿Y pudiste ir a Disney? ¿A ver Euro Sí, Disney? he ido con 14 años, sí. ¡Ay, qué lindo! Me También imagino la me emoción. gusta, también me vino la temática de, estuve tiempo con la temática de Harry Potter, la Hannah Montana, todo esto. Perfecto, genial, genial. Ay, está buenísimo. Y me imagino que vos también habrás, te habrá ayudado eso para ir descubriendo nuevas cosas y que lleguen nuevos aprendizajes. Porque siempre desde lo que nos gusta es más fácil. ¿Qué adaptaciones necesita Sol en sus juegos y actividades más lúdicas? Una de las adaptaciones es esto, es trabajar en función de sus gustos, que te diría que es una adaptación importante y que a veces se puede y a veces no, porque a veces hay que trabajar en cosas que no tienen que ver con sus gustos. Por ejemplo, cuando trabajamos con historia, no hay manera de mechar lo que a ella le gusta y bueno, y hay que trabajarlo de la mejor manera posible y más lúdica. Y después tratar de, bueno, como te digo, incorporar el juego, yo qué sé, para todo lo que tiene que ver historia, muchas veces armamos maquetas y sumamos muñecos y que a esos muñecos le pasen cosas que van relatando la historia. Guay. Y así fue como aprendió que España vino a colonizarnos y que llegó en barcos y que había personas que se vestían de una determinada manera acá, y bueno, y desde el juego. Entonces los Playmobil se transformaron en españoles, se transformaron en nativos, ahí con un poco de tela, lo fuimos tuneando, plastilina. Y bueno, ya te digo, y así creando espacios, pero siempre lo lúdico es lo que le permite entender un poco más también, ¿no? Pues son cosas como muy abstractas de entender y desde el juego se hacen como más visibles. Y tanto. Claro. ¿Cómo ha ayudado esta cuenta a otros padres y madres con hijos con la condición autista? Mira, yo creo, por lo que me dicen, y bueno, y es mi intención siempre, desde la experiencia, desde la veracidad del camino recorrido, digamos, de que, o sea, lo que yo cuento es lo que a mí me pasó y que no implica que es lo que le tiene que pasar a otra familia con el mismo Claro. diagnóstico, porque, ¿no? Siempre hago hincapié en esto, en que cada uno es único Y y pueden tanto. tener puntos en común por un diagnóstico, pero somos todos diferentes y además todos tenemos características propias, ¿no? Como persona. Eh, pero bueno, yo lo que sí trato eh, lo que comparto es compartirlo pensando en la manera más general posible y que pueda ser o replicar, que se pueda replicar o que pueda ser disparador de ideas. Y me parece que se logra. Y bueno, como había muchos docentes que pedían ayuda, fue que surgieron los proyectos especiales pensados para los docentes, desde lo que a mí me sirvió como mamá aprender y capacitarme, empezar a compartirlo y a decir, mira, yo tengo este material, a mí me sirvió leerlo, quizás a vos te sirve y te lo comparto. Eh, Así que bueno, me O parece sea, que desde la ayudarnos, experiencia compartir, ¿no? es eso, es compartir y bueno, y después en esto que uno comparte habrá cosas que a algunos les servirán, otras que dirán, no, mira, a mí la verdad que no me sirve o no me siento tan identificado con lo que te pasa porque mi hijo tiene determinadas características que no coinciden con tu recorrido y es súper válido, pero me parece que también eso está bueno, ¿no? Poder validarnos y poder acompañarnos en esto, porque si no queda en el discurso, ¿no? Todos somos diferentes y valiosos, pero no nos avalamos. Eh, y después tratar de hacer comunidad y de que entre todos podamos generar espacios mejores, ¿no? Todos los años, por ejemplo, yo trabajo en hacer campañas de concientización contra la pirotecnia y de que tenemos que encontrar una manera más amigable de festejar. Y tanto. Y eso se va sumando gente de distintos sectores. Por ejemplo, el año pasado hicimos una apuesta en común con un perfil que se dedica a la venta de alimento para mascotas. Entonces teníamos todo ese perfil de gente
que cuidando a sus animales también pedía a gritos que no se tire pirotecnia o que se festeje de otra manera. Y otro año fue con una asociación que rescata animales de la calle. Y bueno, y todos los años nos vamos como asociando con distintas entidades para generar conciencia y para buscar un cambio en la sociedad. No sé por allá cómo está el tema de la pirotecnia, pero bueno, por acá no logramos, o sea, seguimos asociando, o hay mucha gente que todavía sigue asociando la pirotecnia sonora con modo de celebrar, ¿no? Mi hija, por ejemplo, no la tolera, tiene hipersensibilidad auditiva y es imposible, no sabe lo que es esperar las 12 de la noche de un 24 para que llegue Papá Noel, porque sí o sí tiene que estar dormida, porque si no se transforman en su peor pesadilla, está despierta, ¿no? De la El cantidad de tener la estruendos que pirotecnia, hay. ¿no? La pirotecnia. Sí, terrible, terrible. Es algo que año a año venimos buscándole la vuelta y a pesar de que Atención. hay leyes que prohíben y demás, no se logra disminuir y no se logra cambiar la mirada. Pero bueno, en eso también trabajamos, ¿no? En eso también tratamos de hacer comunidad y de encontrarnos y de ir compartiendo herramientas como para, bueno, ver si podemos cambiar esto. El conocer a otros padres con hijos con la misma condición te ha ayudado a comprenderla mejor. Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Es muy enriquecedor y también te abre mucho la cabeza, ¿no? Porque quizás otros papás, si bien volvemos a lo mismo, tienen a sus hijos con el mismo diagnóstico, tienen otro tipo de barreras, otro tipo de dificultades y hacen un camino diferente al que nosotros nos toca transitar. Pero bueno, la idea es poder decir, yo te escucho, yo estoy y en lo que pueda te acompaño y estoy al servicio. Eh, Me parece que nos ayuda a comprender un poco más, ¿no? De que todas las realidades son diferentes y que a veces con ser amable nada más, ser gentil, desear un buen día, podemos cambiar el día de la persona que está del otro lado, ¿no? Y es algo Exacto. tan simple, tan simple. Así que para mí sí, fue muy enriquecedor compartir con otras familias y descubrir otras realidades también. Como me has dicho anteriormente, me has dicho que eres la creadora del proyecto que gana la empatía para que haya celebraciones más amigables. Exactamente. El principal objetivo es que la pirotecnia se, Con no con el se, proyecto que gane la empatía, yo siempre, los dos proyectos que creé, fueron pensando en que se trabajen en el colegio, ¿no? Apuntado a docentes, porque yo tengo la idea de que los chicos son agentes de cambio, ¿no? Los chicos no están viciados de muchas cosas que los adultos sí. Entonces me parecía importante que a los chicos les podamos explicar el daño que hace la pirotecnia, qué le puede producir a un chico que tiene hipersensibilidad auditiva estos sonidos y estas maneras de festejar, al igual que el sonido de gritos dentro del aula, ¿no? Había como muchos ítems para que los chicos aprendan a diferenciar que hay sonidos de los cuales nosotros somos responsables y podemos exacto. evitar, y que hay otros que no. O sea, yo no puedo evitar el sonido de un avión que pasa por arriba de mi casa porque los aviones existen y van a seguir O existiendo. las obras. Claro, pero puedo ser responsable a la hora de manejar un auto y no esperar un segundo y tener que estar con la bocina a tope, ¿no? De que los chicos puedan empezar a diferenciar de que las acciones que ellos tienen como individuos cuentan y que puedan transmitir este concepto a sus papás. Porque me parecía que si tu hijo viene y te dice, che, eso que estás haciendo no está bueno, porque a mi amigo del curso, que vos tires un petardo, por más que a vos te parezca divertido, a mi amigo Juan le va a doler, no es lo mismo que venga un adulto y te lo diga. Y seguramente Exactamente. el impacto de que tu hijo te lo diga va a ser mucho más importante que de adulto a adulto yo te esté diciendo, che, deja de hacer eso porque a mi hija le duele.
Entonces yo lo pensé desde ese lado y de trabajar también mucho el tema de la convivencia dentro del aula. Dentro de ese proyecto se hablaba de los niveles de voz y qué le pasaba. Yo había tomado una estrella como ejemplo, qué le pasaba a esa estrella según cómo estaba la voz dentro del aula, y esa estrella podía estar bien, podía estar un poco retraída, podía sentir dolor. Y era muy visual, entonces los chicos generaban empatía con esa estrella después aparecía en el grado y los chicos se la llevaban y la cuidaban, entonces era una manera de poder entender de que todos tenemos sentimientos y que somos responsables de alguna manera de lo que le generamos al otro. Entonces por eso fue la idea de generar este proyecto y la verdad es que tuvo una repercusión hermosa, hermosa, muchísimos colegios lo tomaron y lo usaron, inclusive me mandaron videos de cómo lo trabajaban y el proyecto terminaba en que los chicos proponían distintas formas de celebrar, que sean más amables, que no sean tan ruidosas, y los invitaban a las familias, al colegio, y se los compartían, ¿no? Entonces les decían, podemos festejar de tal modo, así, 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 sin estar molestando y generando dolor a otras personas. Entonces, bueno, ¿no? Uno buscando sensibilizar desde los niños y buscando aprendizajes reales, ¿no? Me parece que, repito, los chicos son agentes de cambio, así que bueno, confiando en las nuevas generaciones, de que a través de ellos logremos esto. Yo te quiero explicar mi caso. En mi caso, yo a veces me pongo yo soy de ponerme la música a todo volumen, pero en cambio, a veces el sonido del timbre me desregula. ¿Qué sonidos son los que regulan o calman a tu hija? A Sol también la música no le molesta, puede estar fuerte que no le va a molestar, pero bueno, el ruido de la pirotecnia le hace muy mal. Ella te dice que le duele el corazón, ahora que lo puede manifestar, te dice, mamá, me duele el corazón, porque Ay, es tanto, pobrecita. es tanto lo que le genera que te lo puede manifestar y a veces llora, es muy angustiante realmente. Después le molesta mucho también el ladrido de los perros. De hecho, no les tiene miedo, pero les tiene como cierta aprensión porque se adelanta que le van a ladrar cuando pasa por el lado de un perro. Nosotros tenemos un perro y lo ama, pero quizás ver otro le representa el ladrido y ya le da como cierta cuestión. Y después, hasta hace poco, le costaba muchísimo y no toleraba el ruido de los electrodomésticos. Y hace muy poquitito logramos, por ejemplo, que pueda secarse el pelo con secadora, que no lo lográbamos, y por imitación de ver a su hermano que lo hacía, tuvo tantas ganas de hacer lo mismo que bueno, hace poquito subí un video que para mí fue un orgullo enorme, donde ella se está secando sola el pelo. Pero bueno, antes eran cosas impensadas y a veces cuando me ayuda a cocinar necesita la anticipación de que la procesadora la vamos a usar y va a hacer ruido, a veces se pone los protectores, a veces no. Fue como evolucionando un poco en eso, de permitirse como tolerar algunos sonidos, pero hay otros que no, como por ejemplo, bueno, la bocina, el ladrido de los perros y la pirotecnia son como los que no. No hay manera. ¿Por qué cosas ayudan a regular a las crisis que pueda tener tu hija por su personalidad adictiva? ¿Qué cosas le ayudan? Mira, sí, también fue variando eso, porque viste que no es lineal. Cuando era más chica, todo lo que tenía que ver con peso le ayudaba mucho, desde muñecos de peso, peluches que tuvieran peso, manta de peso, almohadones con vibración, todo lo que le generara una sensación más propioceptiva, ¿viste? Más de sentir dónde estaba su cuerpo y dónde estaba ella en el espacio, todo eso la calmaba. Y siempre el abrazo de mamá es como infaltable, o bueno, o si tiene a su acompañante es pedir el abrazo, pero esa sensación de abrazo como que la calma muchísimo. Y para autorregularse, digamos, lo que usa muchas veces es el tema de los protectores auditivos,
que la ayudan un montón. Pero eso ya lo maneja sola, digamos, ya sabe que cuando algo le molesta, se los pone y listo. Cuando era más chica era un poco más difícil. Y después, cuando era más chica, usaba más elementos para apretar y eso, que le ayudan un poco a calmarse. Y ahora ya de grande como que no los necesita tanto. Está más, lo que más le cuesta todavía es regularse un poco con el tema de lo sensorial a nivel auditivo. Pero después ya como que eh, aprendió a respirar, por ejemplo, entonces la respiración la ayuda un montón cuando se está yendo, digamos, de eje. eh, y de hecho es una técnica que le gusta compartir cuando ve a alguien que la está pasando mal o está llorando. Ella hace una técnica, es como que viene una nave espacial, inspira y la nave despega. Qué bonito. Entonces, como que, bueno, ve a un nene llorando o algo y ya instintivamente le sale hacerle así como diciendo, hace esto que te vas a sentir mejor. Qué bonito que es. Así que bueno, son herramientas que fue adquiriendo y que por suerte las incorporó muy bien y le ayudan a estar en eje. ¿Por qué crees que hay tantas personas con la condición autista con hipersensibilidades sensoriales? La verdad es que no estoy segura, seguramente hay varios factores. Creo que algo relacionado con el tema de la alimentación que fue variando, el tema de lo que comemos tiene que ver. De hecho, yo a Sol, eh, después de una gastroenteritis donde tuvo una colitis y vómitos terrible, Ay, pobre. y notar que después de no haber comido ultraprocesados, es decir, galletitas de paquete y todo lo que sea de paquete, su atención había aumentado un montón. Decidí hacer un cambio de hábitos en este aspecto. No me fui al extremo de sacar el trigo, la leche y todo eso, y azúcar, porque no lo intenté, pero no lo logré, digamos. Sol come variado, come sano, pero lo que sí hice fue sacarle los ultraprocesados casi en su totalidad. Si va a un cumpleaños, si hay una juntada con amigos, si hay galletitas de paquete, las come, pero yo trato de todos los días mandarle comida casera y demás, y yo noto una mejora importante en cuanto a la atención. Obviamente el diagnóstico está, pero noto que está mucho mejor. Por eso te digo que me parece que algo de lo que comemos tiene que ver. Y después me parece también que el uso de pantallas también está afectando. Y bueno, y algo genético tiene que haber, o sea, alguna cuestión que ya esté de base, imagino que tiene que estar. Pero para mí hay cosas externas que estamos cambiando y por eso cada vez hay más casos, ¿no? Y además el tema de la detección temprana, de que se está aprendiendo más, de que está todo más ajustado, el tema de poder ver quién sí, quién no. Bueno, todo eso me parece que colabora, pero no te lo puedo asegurar. No, son todas teorías. También eres la creadora del proyecto Escuelas que Abrazas. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es este proyecto y por qué decidiste crearlo? Sí, acá en Argentina, no sé, allá, pero acá todavía a los docentes no se los capacita para tener aulas neurodiversas. Al docente se lo capacita para que los chicos sean casi todos iguales. Digamos, el chico que tiene un desafío o aprende diferente empieza a quedar como fuera, ¿no? Del sistema. Y dependemos mucho del docente que te toca cada año. Y como me pasaba de que muchos docentes me escribían y me preguntaban, me decían, tengo un alumno con autismo, con estas y estas características, yo lo quiero ayudar, pero no sé qué hacer, le pasa esto y esto y esto y no sé porque no estamos capacitados. Dije, bueno, ¿qué pasa si lo que a mí me sirvió como mamá eh, para poder entender un poco más a Sol y para poder acompañarla, le puede llegar a servir a los docentes? Y justo otra mamá me acercó un proyecto que había hecho ella, de escuelas virtuales,
que era de poner pictogramas y señalizar lo que era la institución educativa para justamente que todos tuvieran las mismas oportunidades cognitivas de entender su colegio, de saber dónde estaba la secretaría, dónde estaba el baño, ¿no? Esas dos cosas me hicieron decir, ¿qué pasa si yo comparto esto que hizo esta mamá con tanto amor, más todo lo que yo fui juntando en los años, más cosas que me parece que se podían incorporar en la diaria, en la planificación diaria, como trabajar la inteligencia emocional, Qué bonito. trabajar las pausas activas, trabajar las adaptaciones y proponer esto, que las docentes incluyan estos temas en la planificación diaria, entonces que no solo te enseñan a escribir, a leer, a sumar, a restar, sino que además te enseñan a cómo regularte sin necesidad de estar desregulado. O sea Qué que bonito. no esperar a que un chico esté mal o esté en una crisis, sino ir dándole herramientas cuando puede recepcionar esa Herramientas información. emocionales, que eso nos enseña muchas veces en los Exactamente, colegios, ¿no? A poder regular las emociones y a exactamente. poder Entonces, y expresarlas. total, total. Entonces lo que hice fue juntar todo lo que yo tenía de material, algunos los creé especialmente para esto. Entonces, los docentes, cuando bajan el proyecto Escuelas que Abrazan, tienen un montón de material de lectura que los va a ayudar a tener más herramientas, esta guía pedagógica y además material concreto para imprimir, plastificar y usar. O sea, está todo armado como para que el que tiene la voluntad de sumarse a esta idea lo haga en forma inmediata, sin tener que buscar, sin tener que generar, está todo ahí, está todo. Así que bueno, eso y también tuvo mucha aceptación y bueno, hermosas, las devoluciones hermosas, te llenan el alma, los docentes súper agradecidos. Pues ya vienen mis dos últimas preguntas. ¿Qué logros habéis conseguido desde que tenéis el proyecto de Escuelas que Abrazan? Muchos, esto que te decía, ¿no? De muchas docentes agradeciendo haber podido conectar, haber podido ayudar a sus alumnos sin tener la preparación que deberían, ¿no? Por parte del Estado. Y además me permitió también, ahora estamos trabajando en la universidad, donde yo vivo, hay una universidad cercana, que forma a las acompañantes externas, a las AT, Bachelet, me dijiste, no me acuerdo qué nombre me dijiste que usan ustedes. Las velladoras. Eso, no me salía el nombre. Bueno, es una universidad que las forma y a raíz del proyecto Escuelas que Abrazan, me pidieron varias veces que tengamos charlas para que yo les cuente mi experiencia, se los cuente, y ahora estamos por armar un taller especial para trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Wow. Bueno, con estas futuras profesionales y después está pensado para directivos y para cargos más jerárquicos, para, bueno, ver si logramos instalarlo finalmente, ¿no? Que llegue para quedarse, que no quede en un proyecto y la voluntad de bajarlo. Así que, bueno, creo que todavía tiene mucho potencial y mucho por traernos alegrías este proyecto. Y realmente yo lo hice con mucho amor, me llevó mucho tiempo armarlo, pero estoy segura de que valió la pena cada minuto invertido porque podemos cambiar la realidad de cada chico y podemos hacer que todos los chicos cuando están en el cole la pasen bien, aprendan y se sientan parte. Así que ojalá todos se sientan abrazados tal como es el nombre del proyecto. Y la última pregunta, ¿qué te gusta dedicar el tiempo libre cuando no estás cuidando de tu hija? ¿Sabes qué? Me recuesta eso. Me cuesta mucho desde que soy mamá de Sol usar tiempo para mí. Uso mucho tiempo de mi tiempo libre en juegos adaptados. Pongo mucho en la cuenta. También encontré a través de la cuenta poner como las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Porque pongo un poco de diseño,
pongo un poco de ayuda, pongo un poco de compartir la experiencia diaria, pongo un poco de escribir, que me gusta mucho. A mí también me encanta escribir. Entonces encontré que disfruto haciéndolo mucho, y mucho de mi tiempo libre lo invierto en la cuenta, realmente. Porque te da satisfacción y te hace sentir bien. Me da mucho placer y me hace sentir muy bien, y me hace sentir muy bien cuando la devolución es un gracias, o que sentís que lo sacaste de un apuro a alguien que necesitaba un dato y resolverlo rápido. En verdad estás haciendo un acto de servicio, estás dando un servicio y estás ayudando a otras personas. Sí, de alguna manera sí, la verdad que se siente lindo. Y como, bueno, como digo como hay una frase que, bueno, yo soy bahá'í en la religión, que dice, el servicio es como hablar con Dios, o sea, lo que estás haciendo es como dando luz a otras personas, y eso es lo más precioso que se puede dedicar el tiempo, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, de afuera puede parecer raro, ¿no? Como uno dice, bueno, pero tenés que hacer algo. De hecho, todos me dicen, este mes yo sí empiezo algún deporte porque soy muy vaga y mi cuerpo lo necesita, pero realmente disfruto tanto haciendo esto y se me pasa el tiempo, ¿no? Lo pierdo, así como que a veces miro la hora y digo, estuve con esto tan concentrada, pero es lindo. Así que bueno, me llena de orgullo igual poder estar dedicando el tiempo a esto porque me hace bien y sé que está bueno que podamos hacer comunidad. La verdad que las redes sociales vinieron a esto y está buenísimo poder darle este uso, ¿no? Que sea positivo y que nos podamos ayudar y que nos podamos acompañar y compartir experiencias. Mirá vos desde la lejanía en la que nos encontramos geográficamente, Barcelona. Y sin embargo, bueno, Buenos Aires aquí, y sin embargo estamos tan cercanas, ¿no? Y pudiendo compartir. Y me has caído genial, me pareces una persona maravillosa. Muchas gracias, igualmente. Un placer, me encantó que me convoques para charlar con vos. Y por último, queríamos decir el momento reivindicativo, que es el que a cada persona que entrevistamos nos gusta que reivindique algo o que lo que necesite decir, pues bienvenido sea. No, mira, yo lo que reivindicaría siempre es el tema de que miremos a la persona, de que valoremos las fortalezas y de que aprendamos a convivir, de que todos tenemos cosas que nos cuestan y cosas que nos salen genial. Así que abracemos eso y que dejemos de señalar con el dedo o de poner etiquetas, que nos disfrutemos más, que la vida es corta y que estamos hoy y hoy se disfruta. Y bueno, y que tratemos de ser amables siempre, ¿no? De que nuestro Como paso en la película del Rey León, el ciclo de la vida, ¿no? Todos hemos de convivir. Tal cual. Se trata de eso, ¿no? De convivir y de somos colores en el viento. Totalmente. Así que iría por ahí, sin ningún tipo de dudas iría por ahí, y bueno, y ojalá el mensaje llegue, y estemos todos en una convivencia más amable. Así es. Pues ojalá. Muchísimas gracias y me ha encantado tu entrevista y nada, un abrazo muy fuerte. Igualmente, abrazo enorme y bueno, que tengas hermoso día y nos estamos viendo.